Muchas gracias. Doctora Gladys Cruz, rectora de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur. Doctor Ángel Navarro, vicerrector de investigación. Señor vicerrector, doctor Aníbal Ismodes, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Noemí León Roque, vicepresidenta de investigación de la Universidad Nacional de Barranca. Doctor Julio Valero Cajahuanca, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de UNTENES. Quisiera empezar mi intervención contándole a los alumnos que hace muchos años, yo estaba sentado donde están ustedes y escuché a un profesor que decía lo que yo voy a decir. Es mal método amanecerse, estudiar a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y me dijo a todos, levántense a las 4 o 3 de la mañana. De frente a la mesa de trabajo, tómese su cafecito o un duchazo, su café y avanza. Y dijo lo siguiente: lo que se aprende a 1 hora a las 4 de la mañana equivale a una amanecida de 4 horas. Yo no lo creí. Un día recuerdo que estaba estudiando geometría analítica, pucha, no la veía. Hice el método del profesor y lo vi todo clarito. Consejo en convocación de la triple hélice. Y luego me dijeron, anota todo, porque lo vas a usar después. Una conferencia, una idea que te gusta, anótala. ¿Con qué ocasión? Un párrafo de un libro, anótalo. Porque es lo que tu corazón te va indicando. Y al final, en 5 años, tu corazón sigue siendo el mismo. Y por ahí encuentras una ruta. Creo que por esa metodología, el que habla, que estudió primaria en la Escuela Fiscal Víctor Evarúa del barrio obrero del frigorífico del Callao, y luego estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo del Callao, y luego su carrera de economía en la Universidad Nacional del Callao, y luego un posgrado, ¿no?, en el extranjero. Por esas cosas creo que llegué a ser rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien sirvo con lealtad. Ahora, entrando al tema que nos ocupa, como está de moda lo de Trump, voy a intentar dibujar en la mente de ustedes un quebrado, una fórmula, y luego a partir de ella tratar de aterrizar lo que pienso. El quebrado es que el ingreso de un país se divide en el numerador, las exportaciones, y en el denominador, las importaciones. Si quisiéramos corregirlo un poquito más, diríamos en el numerador la tasa de crecimiento de las exportaciones dividida entre la tasa de crecimiento de las importaciones. Si lo quisiéramos poner un poquito más sofisticado, diríamos el quebrado de otra manera. Arriba,
la elasticidad de ingreso de las exportaciones dividida por la elasticidad de ingreso de las importaciones. Pero regresemos a lo primero para que sea más fácil. Arriba exportaciones y abajo importaciones. Este quebrado es el resultado de un modelo que se conoce como modelo de crecimiento de restricción externa, de balance de pagos. Antes de llegar a este quebrado simple, hay que hacer otros procedimientos, tomar logaritmos y derivadas, reemplazar hasta que se llegue a este quebrado. No vamos a complicar con eso ahora, porque creo que el quebrado no sirve. No. Imagínense un quebrado. Si el denominador es mayor que el numerador, ¿qué cosa estaba en el denominador? Las importaciones. ¿Qué estaba en el numerador? Las exportaciones. Si el denominador es mayor que el numerador, no hay crecimiento. Para que haya crecimiento, el numerador debe ser mayor o igual que el denominador. Ese es su desafío. Y entonces, no estamos diciendo que no crezcan las importaciones, están creciendo. Estamos hablando de la velocidad del crecimiento. Entonces, si somos fieles a este quebrado que estamos construyendo mentalmente, entonces diríamos, todo lo que contribuya a que el numerador sea mayor que el denominador es bueno. Y empezamos. ¿Y la inversión extranjera cómo contribuye? Contribuye. Porque el que hace inversión extranjera trae su plata, tiene utilidad y luego se la lleva. Y podríamos diseñar una política económica para ayudarnos a que se queden y no se lleven su plata y sigan invirtiendo. Para que el numerador siga siendo mayor en velocidad del crecimiento que el denominador. Y el déficit fiscal también, ¿no? También puede contribuir a este quebrado, de manera que el quebrado se convierte como un monitor de temperatura, de estado de ánimo, ¿no? Va midiendo como si fuera un termómetro. Y también la deuda. Y la deuda, ¿cómo es posible que la deuda sirva a eso? Claro, hay deuda mala y deuda buena. La deuda mala dice que es gasto corriente. La deuda buena es la que hacen los empresarios. ¿Cómo hacen los empresarios? Nunca ponen su plata, van al banco, piden prestado, ponen una cuota inicial y su rentabilidad tiene que ser mayor que su gasto. Por lo tanto, en mi disciplina, que es la economía, la deuda puede ser productiva, aliada de ese quebrado. Y también la educación. ¿Cómo que la educación? Claro. Si yo quiero que las exportaciones sean mayores, necesito exportar con calidad, con innovación, y eso me lo da la educación. Y también la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Y también la salud. Porque todo tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo sostenible. Ya estamos entrando a las 3 hélices. En la 1 efectivamente hablamos de 5 hélices. Agregamos 2 a la que ya han mencionado ustedes, y las otras 2 son la sociedad civil, los empresarios, ¿no? los gremios y los líderes del medio ambiente. Pero está muy bien que se haga con las 3 hélices para empezar. Entonces retorno a mi camino y estamos diciendo que todo influye en el crecimiento y el desarrollo. Absolutamente todo.
Ya tenemos claro eso. Ahora, ¿por dónde empezamos el crecimiento y el desarrollo? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora, ¿por dónde empezamos? Me encontraba yo en la agraria en un seminario internacional y un egresado brillante de la Universidad de La Molina, mi amigo Américo Guevara, a quien le mando un saludo público, deseando que muy pronto su universidad retorne a la tranquilidad, que extrañamente, yo digo extrañamente, está convulsionada. Habrá que investigar. Le envío un abrazo y mi solidaridad a la distancia. Me encontraba yo entonces en ese ambiente de la agraria y el egresado brillante que trabaja en Estados Unidos en una universidad importante, en el intermedio del cafecito, me dice: rector, él es peruano por si acaso, estamos mal en el Perú, estamos poniendo la carreta delante de los caballos. La pregunta obligada fue: ¿y cuáles son los caballos para usted? Él hizo un paso atrás como sorprendido en mi pregunta y regresó con su paso y me dijo: rector, los caballos de una sociedad es la academia, son las universidades. Las universidades son el faro por donde deben transitar las sociedades. La universidad no solo forma profesionales, también inventa conocimientos. Cuando el mundo está en crisis y no sabe cómo salir, siempre ha salido por una alianza, creo que positiva, de la academia, la universidad, con el empresario innovador. A eso el economista Joseph Schumpeter le llamó disrupción. En crisis se hace un invento y se vuelve a salir, y se vuelve a despegar. Entonces, claro, yo me acordé una frase que he venido repitiendo desde que soy rector, quizás con el ánimo de interpelar a los poderes del Estado, de demandarles y exigirles cosas. Le dije a los expresidentes, la universidad es su gran aliado, caminen de mano de las universidades. Y dicho sea de paso, doctor Ismoes, nos hemos reunido con el consorcio y creo que hay una reunión pendiente nuevamente. El consorcio está integrado por la Universidad Católica, la Universidad Cayetana Heredia, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, que se juntan con las universidades públicas de la AUNAP, Agraria, UNI, Loreto, Arequipa, Ayacucho, Tacna, para dialogar sobre los problemas del país. Entonces, en este esfuerzo de diálogo van surgiendo las cosas, y le decía que me acordaba de este personaje peruano, Víctor Andrés Belaúnde, que fue secretario general de Naciones Unidas. En 1917, en una conferencia en la Federación Universitaria del Perú, en ese entonces había solo una, era la de San Marcos, y la de San Marcos era la del Perú. En esa conferencia, ante los estudiantes, él dice: yo coloco a la universidad por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso de la República. Y levantando la voz dice: la universidad lo es todo. Y lo es todo, explica él,
porque era forjadora del alma nacional. Miren, 17, y la conferencia de este egresado de la agraria había sido en el 2022. ¿Cuántos años pasan? Y habían coincidido en el rol de la universidad. Y si no me creen, los voy a invitar a hacer un ejercicio. Imagínense que solo existen ustedes, la fuerza más importante, que son los jóvenes con hambre de aprender, y aquí estamos los docentes y esta mesa de honor, que exceptuándome es una mesa de honor de primera. Y nos dicen: salven al Perú. ¿Qué hace la universidad? Le dicen a la universidad: sálvenla. Pero seguramente alguien dirá: primero es un diagnóstico. Y en el diagnóstico habrá un diagnóstico social. Y veríamos todos los problemas sociales que hay. La rectora ha referido a algunos aquí en El Salvador. En economía se hará un diagnóstico y alguien dirá: pero estamos bien, yo he sido director del Banco Central, la macro está bien, los estándares de deuda son bajos comparados con América Latina, la inflación es de las mejores en su estándar, no solo de América Latina, sino del mundo, el déficit fiscal es manejable, las exportaciones han crecido. Habrá algunos detalles complicados. Todavía nuestras exportaciones siguen siendo mayoritariamente primario exportadoras y muy poco producimos cosas como esta. Quizás ese es un desafío. Y en política, ¿cómo andan? Mal. No desde ahora, sino de hace muchísimos años. No hemos logrado conformar las élites, y eso sí les corresponde a ustedes. Voy a referirles, ya para terminar, que me encontraba dando una conferencia en la UNI, y en esa conferencia citamos para desarrollar el tema a Pico de la Mirandola, o Mirándola, no sé, 1486. Este personaje era católico, se hizo evangélico, pasó a ser judío, musulmán, se fue por todas las religiones, y él mismo cuenta que regresó después llorando a su origen. Escribió un texto hermoso sobre la dignidad del hombre. Y en ese texto, él hace hablar a Dios, quien dice: yo te he puesto aquí, no te he hecho terreno ni mortal, te he puesto para que escojas el camino de las bestias del submundo o el camino de las cosas superiores que son divinas. Y estamos hablando de cosas superiores, ¿no? De las tres hélices. Son caminos. Y entonces ya hemos ido avanzando, tenemos un diagnóstico, y ahora viene: ¿quién es el que tiene que llevar a cabo todo esto? Ya tenemos a la universidad involucrada en el tema, pero la universidad es un título, es mucha gente. La universidad es la que produce los líderes, también los partidos políticos, pero los partidos han caído. La universidad por eso no debe caer, porque es la última esperanza. Ahí nacen los líderes. Un economista del Fondo Monetario Internacional, Danny Droz, dice que el factor más importante del crecimiento es el liderazgo del Estado.
liderazgo económico de las personas. Y por un ejemplo, dicen, miren, lo que es liderazgo. Hay un estado en Haití que siguió los cánones de la tradición económica y miren dónde está. Y ahí está Vietnam, que priorizó su historia y lo que tenía que hacer como realidad. Y Vietnam produce celulares. Y es Vitel, la empresa Vitel es de los vietnamitas. Y por otro lado está el señor Henry Kissinger, el gran canciller de los Estados Unidos de América, el gran canciller, que vuelvo a decir la misma idea, el factor más importante es el liderazgo. Son los líderes los que le dicen a la sociedad que debe ir de A a la Z y a veces ser conducidas a donde nunca imaginan que pueden llegar. Y él pone como ejemplo de ese liderazgo a Konrad Adenauer, quien lideró a Alemania, que había perdido la guerra y tenía encima de su Estado a 4 países, poco a poco, con un liderazgo humilde la sacó. Y ahí está Charles de Gaulle, el liderazgo altivo, como le dicen, ¿no? Liberó a Francia, que estaba invadida por Alemania, y puso a Francia posteriormente en el centro, entre Rusia y los Estados Unidos. Ni acá ni allá. Francia es Francia y tiene que apostar por su grandeza. Anoten, jóvenes. Y otra versión. ¿Saben cómo formaban a los líderes en el medioevo? De la misma manera. Se arrodillaba el joven que quería ser caballero, el príncipe le ponía la espada en el hombro y le decía palabras más, palabras menos, estas palabras: no temas frente a tus enemigos, sé valiente y recto para que Dios te ame, no hagas el mal y protege a tu pueblo. Yo quiero subrayar esto. Su gran obligación es proteger a su pueblo, a su nación, a su departamento, a sus familias. Esa es su obligación, porque son jóvenes. Y si lo hacen, la moraleja es: solo tendrán nuestro agradecimiento. Solo tendrán el agradecimiento. Pero si le das una vueltita a la tuerca, vas a encontrar la conexión entre el agradecimiento o gratitud y la grandeza. La grandeza es hija de la gratitud. ¿No me creen? Cómprate un Sublime y se lo llevas de sorpresa a tu mamá. Y cuando se lo entregue, mírala a los ojos. De cómo sorprendentemente ya compraron un Sublime. Ella leerá, se acordó de mí, aunque sea medio minuto. Pero encarna esa gratitud a tus docentes, a tu rector, a tus rectores, a tu amigo, a tus héroes, tan venidos a menos. Y entonces, si tenemos una nación grata, tendremos una nación que aspira a la grandeza. Todos los detalles empezamos por algo técnico, el quebradito, ¿no es cierto? Nos demoramos en el quebradito, pero la narrativa que tiene que ver con lo que nace en el corazón, lo que te impulsa, lo que se llama vocación, tiene que ver siempre con los valores. Las naciones son eternas por sus valores.
Me preguntaron en la uni qué haría. Vino una delegación, se presentaron ante el rector como empresarios norteamericanos. Me hicieron muchas preguntas, pero en realidad habían ido para hacerme la última pregunta. Y la última pregunta fue: en caso de conflicto entre Chile y Estados Unidos, ¿usted de qué lado se pone? Soy un rector. ¿Qué tengo que ver yo con esas cosas? Lo que quiero decir que ya hasta ese nivel están llegando las cosas. Hasta preguntarle a un rector de una universidad pública de qué lado se pondría. Mi respuesta fue: de ninguno. Estaremos con América Latina, que ya firmó un pacto antinuclear en la década del 80, declarando territorio libre de América Latina. Y aproveché las circunstancias para decirle a la delegación de Estados Unidos: díganle al señor Trump que revise a John Kennedy. Tenía que contestarle con su propia historia y con su propio presidente. Y que revise lo que dijo Kennedy. No pienses, le decía a los jóvenes, lo que los Estados Unidos puedan hacer por ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. Y le dije a la delegación norteamericana: en lo que pasa en el mundo, no pienses en lo que el mundo puede hacer por ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por el mundo para que incluso los Estados Unidos se salven. Ese es el mandato. Le dije, y formuló su alianza para el progreso, que parece que está pateando. Y me viene por último otro texto, pero no se lo voy a repetir. Pero, ¿qué hace la UNI después de todo lo que he dicho? ¿Qué está haciendo? Lo pongo porque se puede hacer aquí, en Villa Salvador. Y seguramente voy a conversar con la rectora para ver cómo avanzamos. Me encontraba yo en Santiago de Chile el 28 de julio del 2019 y el ministro de Energía le explicaba a su presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, las bondades del hidrógeno verde. Y le decía: presidente, si Chile se embarca en la industrialización del hidrógeno verde, le va a agregar 3 o 4 puntos porcentuales a su Producto Interno Bruto. El doble de lo que tiene Perú ahorita. Por medio de 3 más, 6. Y se va a convertir en el primer exportador mundial de hidrógeno verde. Le dijo al presidente: presidente, Chile tiene vientos eólicos en el sur y tiene mucha energía solar en el norte. Y se le escapó una bendita palabra y dijo: claro, Perú también tiene. Le dije al inicio: anoten lo que escuchan. Estaba solito yo de vacaciones y dije: esta es la mía. Para eso he venido acá, para escuchar esto. Regresé a la UNI, yo enseñaba en la Facultad de Economía, dejé todos mis cursos en la Facultad de Economía y pedí enseñar economía en todas las ingenierías que tuvieran que ver con el hidrógeno verde. Y desafié a mis alumnos, le dije: no me crean, googleen. Ahora todos compiten en la UNI por tener maestría y doctorado en hidrógeno verde. Y la UNI acaba de inaugurar su planta piloto de hidrógeno verde. Está produciendo kilos mayores que lo que tienen muchas universidades europeas o en el mundo. Y nació de una idea. Nació de una idea. Y eso se puede expandir. Y eso cambia la matriz productiva y contribuye a mi quebradito inicial. Y también nos están hablando ahora de poner plantas desalinizadoras
planta desalinizadora. Chile tiene 81, el Perú 12. Una que es privada. Esa es la tarea. Yo no vengo aquí con ustedes para que junto con la Facultad de Ingeniería ver cómo hacemos una planta desalinizadora aquí en Villa El Salvador. Muchas gracias.